dice al que peca deliberadamente. Habíamos hablado recién del que no reconoce, no se arrepiente, pero está el otro. El que sabe lo sigue haciendo. Exactamente. El que peca deliberadamente y entonces capaz que es peor que el otro que no peca, pero se goza de lo que pecó. Estamos ahí Pero cuántas cosas tenemos que estudiar y mirar y observar para poder ser ministros de nuestro Señor Jesucristo y advertir los peligros de una iglesia. Porque todo esto trae mucho peligro. Cuando vos ves a una persona que es reincidente en el pecado, te das cuenta que no ha nacido de vuelta y entonces la iglesia tiene un grandísimo problema. Y entonces dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Hebreos 10, versículo 26, ¿sí? Capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés hace entre paréntesis, hace un ejemplo, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¡Wow! Es delicado el pecado, pero es más peligroso es aquel que, conociendo a Cristo Jesús, no ha entrado en el razonamiento espiritual y ordenó su vida, su corazón. Es más peligroso aquel que reincide. Es más peligroso aquel que no corta con el pecado, porque esa persona no ha conocido el temor de Dios, no tiene la suficiente madurez y razonamiento para cortar con la maldición que ha traído, y de pronto vuelve a reincidir y vuelve a pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sin saber. Por eso dice, porque si pecáramos voluntariamente, o sea, hay una diferencia que a veces una situación te lleva a un pecado. Un hablar mal es un pecado, pero bueno, o un mal pensamiento, ¿cierto? Por ahí nos pasa de que pensamos mal de alguien porque no lo conocemos o porque ya estamos asustados de tanta gente que se arrima y nos trae dolor en el corazón. Y por ahí pecamos en Cristo Jesús con nuestros pensamientos y por ahí dejamos de ayudar a alguien que lo necesita realmente porque se nos ha endurecido el corazón. Eso es un pecado, pero no es voluntario, es por los golpes de la vida. Pero quiero hablar de aquel que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ya no hay quien sacrifique a nadie más. O sea, antes un corderito limpiaba, pero vino nuestro Señor Jesucristo con una sola ofrenda de sacrificio por única vez y para siempre, basada en mejores pactos, en la gracia. Y hoy nos encontramos que volvemos a caer deliberadamente, nuevamente, en los pecados. ¿Qué hacemos? ¿Cómo corregimos? ¿Cómo ordenamos una iglesia que no tiene miedo a lo porvenir? Totalmente, ¿no? Yo pensaba, o sea, tal cual, la palabra de Dios dice que Él no puede ser burlado. Y muchas veces nosotros tenemos actitudes donde pareciera que nos estuviéramos burlando del sacrificio que hizo Jesús por nosotros en morir en la cruz. Y yo digo, no, si estamos en la tierra, una persona que reincide en una falta, por ejemplo, de tránsito, le sacan el carnet y no puede conducir más. Si un preso o un reo, con el término que le quieran entender, reincide en una falta, vuelve a la cárcel con
mayor condena. Y yo digo, ¿y en lo espiritual? O sea, por aquel que sacrificó su vida, o sea, ni un cargo, donde en realidad tendría que ser aún peor, pero entendiendo que vivimos en tiempo de gracia, en amor absoluto, donde Él, por amor, murió por nosotros. O sea, ¿cuánto más tendríamos que cuidarnos de ser reincidentes del pecado? Claro, pero mira lo que nos dice después, en el versículo 30, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y dice después el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mira, hemos caminado mucho en las cosas del Señor, prefiero caer en las manos del diablo, pero no en las manos de Dios. Es fuego consumidor. Al diablo por ahí le puedo decir, lo puedo reprender, si tengo una actitud santa, ¿cierto? Pero a Dios, pecando deliberadamente, no respetando la sangre de su Hijo derramada en la cruz como única ofrenda y perdón de nuestros pecados. A ver, no hay conciencia de la hermosa voluntad que Dios ha hecho y ahí con su Hijo. ahí entra también el dominio propio, porque nosotros sabiendo la verdad y teniendo el conocimiento, y el Señor nos da sabiduría y entendimiento, pero nuestra carne no tiene dominio propio. Totalmente. Y ahí es cuando fallamos, porque somos nosotros los que decidimos por el bien o por el mal, y el dominio propio lo tenemos, pero no lo ejercemos. Bueno, pero también habla, o sea, de quién maneja nuestra vida. O sea, Claro. qué espíritu realmente está manejando nuestra vida. Eso es muy Pero importante. O sea, también ahí nosotros aceptamos lo malo o desechamos lo malo. Libre albedrío. Claro, por eso Libre está albedrío. también ahí el dominio propio de uno. Porque si uno sabe, esto está mal, esto está bien, ¿por dónde vamos? claro, y también tenemos que entender de que todo lo que hagamos tiene consecuencias. Exactamente. O sea, también. si hacemos lo bueno, la consecuencia Sí. va a ser buena. Ahora, si hacemos lo malo, no esperemos algo bueno, porque Claro. indudablemente las consecuencias van a ser malas. Pero también habla del entendimiento de la persona. O sea, hasta dónde, esto me hace acordar a mi infancia. Yo que mi papá decía, "Vale, están tirando la soga, están tirando la soga". O sea, pareciera exactamente lo mismo. Estamos estirando la soga y no nos estamos dando cuenta que en algún momento esa soga se termina, o que hay otro de otro lado donde puede hacer tira totalmente y bueno, y pasan las consecuencias, ¿no? O sea, es no saber hasta dónde tener que poner límites. Bien, mucha gente espera en Dios y Dios espera en ellos. Fíjate, y se miden y se tironean la soga. Sí. Claro. Hoy no, mañana. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recién obtengáis la promesa. Claro. Haciendo la voluntad de Dios. Mucha gente espera, pero no espera. O sea, tironea de la soga a ver si Dios se mueve en la desesperación que programa esa persona. O entran los trueques, ¿no? Sí. O sea, vamos a un trueque con el Señor. O sea, hasta le ponemos condiciones muchas veces. O sea, yo he escuchado oraciones donde se le condiciona al Señor hasta cuándo le tiene que dar aquello que está pidiendo. O sea, como si fuera que el Señor es un Señor del trueque, ¿no? Bueno, es parte de tirar la soga. Dice en el 39, terminando, ¿y cómo estamos con el horario? 8:55. Bien, dice así, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Amén, totalmente. Entonces nos encontramos en nuestra vida, estamos peleando y tratando de salvar ¿qué? El alma. Entonces, necesitamos trabajar sobre nuestra fe. Necesitamos trabajar a aquellos que son muy débiles, que son de fácil pecar, tienen que trabajar en la fe en Cristo Jesús y en su identidad. Totalmente. ¿Cuál es el problema de que uno peca realmente deliberadamente cuando no tenemos una identidad bien afirmada, bien ordenada y creemos más en el diablo que en nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque nuestra fe no nos alcanza
eso dice, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Totalmente, creemos más en el poder del diablo que en el poder del Señor. O sea, magnificamos de una manera tan grande al diablo y lo dejamos tan chiquitito a nuestro Señor, cuando en realidad es Él quien nos da la victoria. Amén. Es muy importante entender, por eso es muy importante congregar, es muy importante recibir palabra, no adoctrinamiento, sino palabra revelada por el Espíritu Santo que viene de lo alto. ¿Para qué? Para que nuestras vidas puedan cambiar. Recibiendo al Señor, teniendo un encuentro verdaderamente con Él, buscando de corazón, es donde el Espíritu Santo manifiesta nuestra vida. Si no, en vano, pastor. Y en el versículo 6 del capítulo 11 nos dice, para ir terminando, pero si sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. O sea, tiene un proceso. Pero nosotros venimos del mundo que todo tiene que ser instantáneo, leche instantánea, café instantáneo, todo instantáneo, soluciones instantáneas. Podría haber más instantáneo. Dinero instantáneo. También. Y que se paguen también las tarjetas instantáneamente. Estaría, ¿no? Todo tiene que ser instantáneo para el ser humano. Por eso es importante. Por eso es importante en esta mañana entender de que la iglesia caminando en gracia no nos da soluciones instantáneas. Por eso le invitamos, señor oyente, para que todo este fin de semana conozcan nuestras actividades, pastor. El día viernes tenemos la reunión de los niños, donde el pastor Rolando le está dando un discipulado a los niños de 9 a 15 años. Así que si tenés tu hijo, tu hija, están más que invitados, las puertas de la iglesia están abiertas. A las 20 horas tenemos la reunión de líderes y pastores. No es necesario que seas líder o pastor de la iglesia Caminando en Gracia. ¿Querés instruirte? ¿Querés recibir enseñanza? Las puertas de la iglesia están abiertas para ti. El día sábado, pastor, a partir de las 9 de la mañana, el staff de niñas de la iglesia de danza van a estar ensayando. A partir de las 10 u 11 van a estar los niños y niñas nuevos para también ensayar, para danzar para Los más chiquititos. Los más chiquititos. A partir de las 18 años tenemos el discipulado de evangelismo. Todos aquellos que tienen llamado o don de evangelista, que quieran salir a predicar la palabra de Dios, están invitados. Las puertas de la iglesia están abiertas para ustedes. A partir de las 20 horas, pastor, el discipulado de los jóvenes. Así que sos joven o te sentís joven, estás invitado también a recibir enseñanza de parte del pastor Rolando. Y el día domingo a las 10:30 tenemos una reunión especial. Tenemos Santa Cena del Señor. Amén. Donde vamos a ser instruidos en la palabra, donde vamos a hacer un pacto nuevo con el Señor, como tendríamos que hacer todos los días, ¿no? Reconociendo y pidiendo perdón si es necesario. Así que estás invitado, oyente querido, hermano querido, estás invitado. No importa dónde congregues, lo importante es recibir palabra de Dios. Amén. Bueno, siendo las 9 justo en punto, nos vamos a despedir para que les quede deseo mañana de volvernos a escuchar aquí. Mañana nuevamente estaremos entre las 8 y 10, 8 y cuarto, porque llevamos los niños a las escuelas y volvemos y ahí retomamos esta actividad. Queremos decirte y anunciarte que la iglesia Caminando en Gracia está citada en Tirazo al 1600 de Buena Nueva, Guaymallén, Mendoza. Estás invitado, aquel que está escuchando, aquel que necesita del Señor, aquellos que están sufriendo y no encuentran la salida a sus vidas. No te queda otra. Y Corralito también, pastor. Corralito en la también, calle Puebla, ahí está el pastor Morales. Amén. Así que estás en Corralito, no podés llegar a Tirazo, también tenés un lugar. Amén. Tendríamos que tener bien identificada la dirección. Calle Puebla y... Sí, hay una callecita que la corta y bueno. Pero bueno, ahí está, lo conoce todo el mundo, al pastor Morales, Diego Morales, lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y
estamos orando por ese lugar, por esa congregación de Corralito, para que siga creciendo, para que vaya aumentando día a día